Bien, entonces ya vamos a presentar la primera de las notas en este programa de esta edición de martes 12. Celso Pontet, titular de la Unión Industrial aquí en la provincia del Chubut, hombre vinculado a la industria metalúrgica, automotriz, y también ahora que ha abierto hace un tiempo una fábrica de ladrillos. Así que tenemos varios temas para hablir con él. ¿Cómo le va, Celso? Buenas noches. Gracias por la visita, Celso, muy gentil. Bueno, ha salido con todo. En realidad, usted hace tiempo que lo viene planteando en esto. Vamos a reconocer que un poco historia es también, claro, es un planteo histórico el suyo, pero ahora ha cuestionado los organismos de control, que son, dice usted, los que han fallado en los últimos tiempos en la provincia y no se está haciendo nada para cambiar. Y le ha caído muy duro a los diputados con las últimas designaciones. ¿Nos puede contar el planteo, por favor? No, hace tiempo, ya cuando hice un planteo dije que, es decir, había varios nichos de corrupción en la provincia y uno de ellos era el Tribunal de Cuentas, para lo cual recibí carta de documento por parte de los integrantes del Tribunal de Cuentas, la contesté debidamente y bueno, nunca más pidieron que ratificara, le dije que ratificaba todo, nunca más dijeron más nada. Ya ratificó sus dichos y no hubo, No hubo ninguna contrapropuesta, digamos. No, ellos dijeron, es decir, que caso contrario iniciaríamos acciones legales, nunca iniciaron ninguna, ¿no? Es decir, yo justamente contesté que es lo más que deseaba, ¿no? Una querella vendría a ser, digamos. Claro, para eso, para poder explicar por qué digo que son corruptos. Pero bueno... o sea, usted no lo califica de ineficiente o de no hacer su trabajo, dice que son corruptos. Claro, corrupción, por acción o por omisión. Lo dije bien clarito en la nota, de que por omisión cuando se es prebendario y por acción cuando se cobra algo por no hacerlo. Es decir, por acción o por omisión son corruptos. Así que se lo expliqué en la contestación de este documento, le dije que le llegaran diccionarios de la Real Academia Española, donde prebendario es todo aquel que cobra un alto sueldo sin prestar una contraprestación debida. Es decir, que no ha controlado el Tribunal de Cuentas, básicamente. Y lo tiene bien clarito Claro, todo. los casos de lujo, revelación. Y ahora, es decir, educación. Como se divide una obra en varias etapas para poder, es decir, evitar el llamado a licitación. ¿Cierto? Es decir, porque hay un monto que se puede hacer contratación directa y otro monto que se puede hacer concurso de precios y otro monto es licitación pública. Me parece que esos papeles igual todavía no llegaron al tribunal, quizás es muy reciente lo de educación. Bueno, ese es un problema del Tribunal de Cuentas. Es decir, yo digo que directamente es un organismo que no sirve, porque si va a controlar 1 o 2 años después, no sirve. O sea, los fondos se gastan hoy y hoy tienen que ser controlados. Yo no lo sé si así. Yo estuve en la administración pública hace muchos años y evidentemente teníamos que comprar un vehículo, algo, y primero iba a aprobación del Tribunal de Cuentas. Primero. Sí, y luego se adquiría. ¿Cómo se modificó todo esto a lo largo de tiempos políticos? No lo sé. ¿A usted le hubiera encantado ir a juicio? Una querella. No tenía ningún problema, es decir, no tenía ningún problema, es decir, hacerlo. Evidentemente, no había por qué no hacerlo si me querellaban, ¿no? Es que para ir a discutir en algún lugar la razonabilidad de uno o de otro. Claro, pero bueno. Y usted redobla la apuesta ahora, porque esa historia viene de hace unos años atrás. Y ahora usted dice con las nuevas designaciones... Claro, redoblo, fíjese, evidentemente sigo diciendo que es un organismo que no tiene sentido, porque si vamos a designar ya gente que ni siquiera, es decir, está en condiciones legales de ser vocal del Tribunal de Cuentas, entonces estamos mal. Evidentemente, si los diputados o el gobernador designa a alguien, es decir, y bueno, le están debiendo favores, y sobre todo, más favores están debiendo si no estaban en condiciones legales de ser integrantes, ¿no? ¿Por quién lo dice Ponte para ponerle nombre y apellido? Por Underwood y Cimadilla. ¿Y cuál es esa falta, ese requisito que está faltando? La ley del Tribunal de Cuentas, creación del Tribunal de Cuentas, dice que para ejercer el cargo de vocal del Tribunal de Cuentas deben tener por lo menos 7 años en ejercicio de la profesión. En ejercicio de la profesión. La Constitución de la provincia y la ley de creación del Consejo de Ciencias Económicas dice que para ejercer la profesión deben estar inscritos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, no tienen antigüedad, tienen menos de 5 años. ¿Usted presentó un amparo por esto? Primero presenté amparo, los jueces no se pusieron a investigar la realidad, sino simplemente dijeron que no estaba legitimado como querellante para amparo, ¿no? Es decir, porque no veían, es decir, en qué me perjudicaba a mí esta designación. En realidad lo que usted pretendía era que se frene la designación y se investigue. Lo que yo pretendía, sobre todo, que se investigue, ¿cierto? Que se frene la designación porque no corresponde y que se investigue como es debido a ver por qué se hizo. ¿Eso lo hizo a modo personal o a través de la Unión No, Industrial? a modo personal. ¿Y va a continuar, digamos, por alguna otra vía? La otra vía que, como no tomaron el amparo como es debido, hice la denuncia penal para que se investigue, es decir, se investigue y la responsabilidad que tienen los diputados, ¿cierto? Ajá.
por haber, es decir, aprobado una designación. ¿Y esa denuncia cuándo la hizo Celso para nosotros también seguirla periódicamente? El día miércoles de semana pasada. Ah, reciente. Sí, sí. Reciente. Si son los responsables, dice usted, los diputados, porque son los que levantaron la mano y ellos tendrían que haber hecho este Lo chequeo sabían, de los lo requisitos. sabían. Ah, adrede, dice usted. Porque a posteriori de la aprobación, la diputada Torres Otárola le mandó una nota al Tribunal de Cuentas pidiéndole que no asumieran los vocales porque no cumplían los requisitos legales. El Tribunal de Cuentas, los otros integrantes, que son los que tienen que tomarle juramento, hicieron caso omiso y lo designaron. Por eso les digo que hay corrupción, ¿cierto? Es decir, ya cuando no se respetan las leyes, es decir, y impunemente, porque si saben que es verificable, pues entonces hacemos lo que queremos. Yo le pregunto habitualmente a los candidatos, ahora va a venir una candidata a gobernadora, es un tema que no se toca en la campaña, pero para mí periodísticamente me interesa esto, de si alguno va a apuntar a los organismos de control y va a cambiar las cuestiones de fondo, porque lo que ha pasado evidentemente tiene que ver con que no funcionan como tienen que funcionar, pero no parece estar en la agenda política el tema. Yo creo que no, ¿eh? No lo he visto tampoco, no está en la agenda política de cambiar los organismos de control, de decir, modificar la conformación del registro de constructores, que debe volver a ser del Estado. Bueno, sin más, ¿qué pretendieron los diputados? Por ley ampliar la cantidad de vocales de ceros. Fue vetada de vuelta. Ingresando 3 sindicalistas, ¿cierto? Es decir, entonces seguimos en lo mismo. Después va a discutir el sindicalista el aumento con el sindicalista, o sea, ellos con ellos mismos. O sea, hay cosas que son a la vista, no deben ser ni remotamente. Bueno, y sin embargo, los políticos cuando llegan a algún cargo se creen los dueños del cargo y los dueños de la verdad de ellos, ¿no? Según su experiencia, lo reconocemos como un hombre con una historia, una trayectoria aquí en la vida empresarial, comercial. Esto que ha pasado se ha ido agravando a lo largo de los años. ¿Cómo ve este periodo, digamos, los últimos 8 o 10 años en este aspecto? Sí, yo creo que ha habido deterioro de los organismos públicos, ¿cierto? Se ha ido deteriorando. El político no ha sido, es decir, no ha estado a la altura de circunstancias, no ha estado a la altura del patriotismo, del profesionalismo, simplemente a la altura de sus intereses, mezquinos sobre todo, por lo tanto se ha ido agravando. Pontet, recién usted tocó, aparte de esto que hablamos de los organismos de control, habló del registro de constructores. Usted también viene planteando hace años lo de la cartelización de la obra pública. ¿Esto ha cambiado un poco o sigue existiendo la cartelización? No Desde sé, su punto de vista. Actualmente no lo sé, no he intervenido, o sea, yo lo comencé a plantear cuando pretendí inscribirme en el registro de conductores y no me inscribían. No daban ninguna explicación, pero a través de tercera persona se había reunido en la Cámara de Concesión y había dicho, no, porque no es verticalista y no va a aceptar las condiciones. Como yo nunca fui a ver a nadie para pedirle un favor, evidentemente quedó parado mientras todo el gobierno de Bussi, ¿no? Cuando asumió Dasnello como gobernador, fui a verlo y él ordenó que se me inscribiera, se me inscribió. De todas maneras, no participé porque sabía cómo eran las condiciones. No, hubiera participado, no hubiera aceptado ninguna de las condiciones de ellos, ¿no? Entonces no hubiera cobrado nunca, a lo mejor. Ahora, pero esto que estaba pasando, ¿era una práctica que usted ya imaginaba que existía, que no era nueva, que era una práctica que tenía historia? Tiene historia, sí, tiene historia. Le digo porque, digamos, hablando con el fiscal Miclarena en una entrevista radial, él decía, es una matriz instalada, una medida de corrupción histórica. Daba esta información al analizar... Es decir, yo estuve en la administración pública, está bien, estuve con el gobierno militar y luego con el de Benito Fernández, y yo no conocí desde de adentro corrupción alguna. El ministro en aquel momento, Julio César Moreno, era de Comodoro Rivadavia, muchos años después, cuando se había hecho medio público que había corrupción, me encontró en el avión y me preguntó, cuando yo era ministro, ¿también se hacían estas cosas debajo mío? Y dijo, no, que yo sepa, no. No me enteré. Así que no sé si habría alguien que lo hacía, pero no era, es decir, una práctica normal, ¿no? Ahora, ¿usted ve acciones en el gobierno actual o en alguna figura política que le permita a uno suponer un cambio? Mire, yo creo que el gobernador debiera haber objetado esta asignación. No me va a decir que ignoraba todo, pues ya era público, ya se había, y sin embargo no he visto que ponga objeciones. O sea, no sé si tiene, él dice que tiene un compromiso con la provincia, para que progrese la provincia, para que está con la provincia, pero quisiera verlo
en las acciones realmente que haya legalidad y transparencia. La cuestión es si estas prácticas, o malas prácticas, están ya enraizadas, ya es como que no se puede salir. Digo por lo de educación que usted mencionaba. Pareciera increíble que se esté investigando esto en educación. Ahora, después de lo que pasó el año pasado. Claro. Pero, o sea, se estaba investigando todo el año pasado y mientras tanto en otra parte del organismo seguían con la misma práctica, como si nada pasara. Por eso cuando yo decía continúa, lo sabía, es decir, por la educación. Cuando digo, continúa la corrupción, es decir, a pesar de... Ahora que se destapó la educación, no sé si sigue en otro lugar. No, Y la investigación recién empieza, es pronto también. La investigación de educación. Los otros casos ya están llegando a juicio, si ¿no? sigue en algún otro lugar. Sí, de hecho usted no ha podido hacer una obra para el Estado. No he podido hacerlo. No, porque no, es decir, bueno, no lo he intentado sabiendo por los comentarios y todo de cómo es la cuestión. O sea, yo no estoy dispuesto a ofrecer un peso a nadie, ni siquiera a pagar aunque me lo pida, ¿no? ¿Pero usted no se presenta en las licitaciones? No. ¿Porque piensa que están arregladas? Claro. ¿Piensa o sabe? Pienso, vamos a decir pienso. No. Es decir, no tengo una prueba, así que no puedo decir que sé. Uno tiene que mirar cómo son los presupuestos y cómo son las cotizaciones y se da cuenta más o menos si uno gana y los demás acompañan. Si enseguida, digamos, la experiencia, digamos, es la que... Y la respuesta que ha tenido la justicia con las causas ahora recientes y de revelación particularmente, que están 25 empresas constructoras fueron finalmente. Bueno, más, pero las que más, llevan, más, las que 30 llevan los y... fiscales Rodríguez y Turrios y demás, yo creo que han funcionado bien. Lo que lleva Báez, no he visto que haya avanzado nada. Y Báez tiene algunas causas que son la de la construcción de las estaciones transformadoras, que es un monto enorme. Bueno, un sobreprecio enorme, 3 veces por lo menos su valor. ¿Y qué los hicieron? Ni están terminadas, no hicieron 3 veces su valor, pero yo no he visto que el fiscal Báez haya pedido, es decir, a peritos que evalúen si los precios están bien. Con determinar eso se da cuenta cuánto hay de sobreprecio. Y es muy sencillo determinarlo, porque no son obras complejas. O sea, fíjense que por un lado tiene el valor lo que es electrotécnica transformadora y por otro lado la obra civil. No es un hospital donde tiene, es decir, 800 ítems y demás. Son muy poquitos ítems y muy fácil de verificar. Usted dice, bueno, han trabajado bien Iturrios y Napoli, pero si no me equivoco, escuché planteos públicos suyos en contra de las probation de los empresarios. Yo digo que los fiscales han trabajado bien. Después, es decir, lo que concede el juez, es decir, que me parece una barbaridad. Con el acuerdo de los fiscales, digo, también. Sí, yo creo que sí. Es decir, con acuerdo, es decir, creo que uno de los fiscales estaba de licencia cuando se aprobó lo de la probation para algunos empresarios. O sea, ¿a usted le gustaría que vayan todos a juicio? Que no le den la posibilidad de ejercerse. No, porque entonces no se investigó a fondo, no sabemos nada. O sea, la provincia, usted sabrá que la provincia tiene terrible deuda, ¿cierto? En millones de dólares, digamos, no en millones de dólares. Bueno, ¿dónde fue todo ese dinero? Así que no se investiga nada, lo dejamos ahí. Sí, irán los funcionarios presos, pero ¿y el dinero que se fue de la provincia? Sí, y este es dinero nuestro, es decir, a mí me fue esto, porque yo pago mis impuestos, es decir, todo, pague, pero bueno, es decir, evidentemente en su momento había una propaganda de los gobiernos que decía su impuesto vuelve al pueblo. En este caso habrá vuelto al bolsillo de algunos del pueblo, pero no. Y no tampoco hubo ninguna sanción para esas empresas, digamos, siguen trabajando normalmente para el Estado. Bueno, yo no diría que, es decir, eso tiene que ver si, eso sería, si no cumplieron con la obra y demás, es decir, ya ahí te cabría sanción. Si cumplieron con la obra y el tema fue sobreprecio, hay una sanción penal, es decir, por el sobreprecio penal y de devolución. Es decir, la empresa no quiere decir que no era trabajador, lo construyó. Se cobró 3 veces lo que valía, bueno, entonces devuelve esas 2 veces. La última de mi parte, aprovecho, me salgo un poquito de lo que venimos hablando, pero un tema que en nuestro programa está instalado, es imposible obviarlo, es la desocupación, los problemas que tienen las empresas que están cerrando. ¿Usted tiene qué cantidad de empleados? ¿Tiene 3 empresas de distintos rubros? En total, sí, hoy justo me preguntaron 157 empleados. ¿Ha tenido que despedir en el último tiempo? No he despedido. Es decir, en el último tiempo, el año pasado, sí, he prescindido de 2 personas en total. ¿Pero por una cuestión de producción? En la metalúrgica por una baja de demanda, porque soy una empresa metalúrgica que depende de la actividad privada, ¿cierto? O sea,
construimos naves para las pesqueras, las cámaras y demás. Es decir, para la obra pública hacemos los techos, o sea, las estructuras de las escuelas. Después, para toda industria que haya, le construimos una parte metálica. Mermó un poquitito el trabajo, así que prescindimos de 2 empleados, pero estamos con todo el plantel. Nada que ver, no tiene esta cuestión que ver con las políticas nacionales, insumos, No, es decir, maquinaria importada. No, eso no tiene que ver cuando merma un poquitito la demanda de trabajo, ¿cierto? Evidentemente la obra pública está paralizada en la provincia y nosotros indirectamente también dependíamos en parte de la obra pública, haciendo carpintería metálica y haciendo las estructuras metálicas para las escuelas. ¿Y el consumo, la venta de autos también ha bajado o no? Sí, ahí ha bajado mucho. Separado. Pero ha bajado mucho, evidentemente estamos en una economía muy ajustada, pero no quiere decir que tengamos que despedir gente. Es decir, no se trata, cuando hay crisis hay que trabajar un poco más, no un poco menos, para ver si podemos sobrellevarla mejor. No debe ser la primera suya. Claro, no es la primera y bueno, yo me he dedicado a ser conservador, mis empresas tienen un punto de equilibrio bastante bajo, es decir, así que vendiendo un 40% de lo que debiéramos vender, nosotros estamos saneados bien. Y en la metalúrgica, trabajando un 50% también estamos. Hoy estamos viendo imágenes de la Sí, ladrillera que se inauguró, impresionante. que según me dijo usted no tomó en préstito casi, lo hizo con ahorro. Del Banco Nación tomamos en su momento el equivalente a $2 millones, pero en pesos. Que lo estamos pagando el crédito normalmente, y un problema, sí, de los 14 millones, 2 fueron del banco, además. Bueno, Celso, muchas gracias por por la venir, visita, muy por amable. acompañarnos, muy amable. Es un segundito que hacemos la pausa. Bueno. Si no, Que pase el que sigue. Ya pase estamos. que sí. Gracias por la visita nuevamente. El ingeniero Celso Pontet nos acompañó en este segundo bloque. Ya volvemos.